Hola a todos, soy Erika Fellinger y en esta ocasión trataremos el tema de formas de medio de pago y cobro en las transacciones internacionales. Nos proponemos como objetivos de la sesión analizar los objetivos, valga la redundancia, de los medios de pago y cobro y conocer distintas formas en las que se pueden realizar estas operaciones en las transacciones internacionales. Y cuando vamos a hablar de formas, veréis que nos referiremos especialmente al momento y en qué situaciones ocurren estas expresiones de pago y cobro. En las operaciones internacionales o en las transacciones internacionales no existe simultaneidad entre la entrega de la mercancía y el momento del pago. Normalmente no existe esa simultaneidad, sería lo ideal, pero justamente por estas distancias que existen entre exportador e importador, en las que también, por supuesto, existen riesgos, hay factores que determinan y recomiendan que utilicemos medios de cobro y pago, o de pago y cobro específicos, que incrementen la seguridad en estas transacciones, que aumenten desde luego las garantías, que faciliten una posible financiación. Ya vais a ver por qué. Posiblemente pues el exportador tenga que fabricar la mercancía que le pide específicamente el importador, y a lo mejor necesita un pago, una financiación, un pago incluso anticipado para que pueda ir produciendo la mercancía. Y entre otras cuestiones, estos medios tienen que eliminar riesgos innecesarios. Desde luego que los medios de pago y cobro se realizan para eliminar los riesgos. Sin embargo, cuando utilizamos los medios, este tipo de instrumentos, podemos tener riesgos complementarios, que ya veremos en qué momento ocurren y por qué. El objetivo fundamental de estos instrumentos es facilitar las transacciones entre estos agentes, exportador e importador, vendedor y comprador, que están en distintos países, y justamente resolver esos problemas de la no simultaneidad en tiempo y en lugar entre el pago y la entrega de la mercancía. Cuando hablamos entonces de medios de pago y cobro, debemos tener muy presente que el precio de las mercancías deberá incrementarse con el coste de este tipo de instrumentos, el medio y además todo el proceso documental que en él intervienen, en que en cada tipo de medio de pago intervienen, desde luego, deberían incorporarse. Pues bien, el medio de pago va a dar mayor seguridad, pero cuanto mayor seguridad tenga ese medio de pago, mayor coste tendrá para garantizar el cobro y certificar la entrega. En este procedimiento documental de que hemos hablado, existen distintas especificidades y por ello es que pues, tienen un coste adicional. Cada medio tendrá una gestión documental específica. Imaginemos que el exportador realiza la operación de la siguiente forma: envía las mercancías y además todos los documentos comerciales relacionados con esas mercancías. Es importante saber que en este tipo de gestión el exportador debe añadir al riesgo de impago la posible pérdida de los bienes exportados, porque cuando el exportador envía la documentación, pierde el dominio que tiene sobre las mercancías. Hay situaciones en que puede realizarse este tipo de gestión con un medio de pago específico, cuando los riesgos no son tan altos
o los volúmenes de las transacciones no son tan altos que justifiquen utilizar un medio de pago en el que no se envíen los documentos y en el que se incorporen una serie de garantías, etcétera, etcétera. La relación está entre seguridad y coste del medio es muy importante. En otras ocasiones, en otro tipo de medios, el exportador, justamente por ese problema de que no quiere correr el riesgo, no quiere perder el dominio de las mercancías, entrega las mercancías, las envía hacia aduana y allí para que comiencen su periplo, digamos, hasta el siguiente país, al país del importador, se queda con la documentación y solamente la entregará al comprador cuando éste proceda al pago. De esta manera, el exportador se reserva el dominio, pues la mercancía la ha enviado, pero se asegura que el importador no la va a retirar de aduanas hasta que no se puedan confirmar esas operaciones de pago de la mercancía que envía. En otras ocasiones, otra forma, otro procedimiento documental es que el exportador le exige al comprador, al importador, una garantía de cobro antes de proceder a la exportación. Y entonces, una vez que esa garantía se hace efectiva, pues sí, el exportador puede enviar las mercancías. A continuación hablamos de 5 formas distintas en las que se realiza el pago y cobro. Nos vamos a referir específicamente, como lo comenté al inicio, al momento en el que se realiza el pago y cobro. Puede ser anticipado, puede ser aplazado, puede ser en el momento de embarque. ¿Y por qué ocurren estas distintas situaciones? ¿Por qué puede ser que convenga que en el contrato internacional se especifique una cláusula en donde el pago y el cobro será anticipado, por ejemplo? Veamos a continuación cada una de estas formas. En el caso del pago-cobro anticipado, puede ocurrir que el vendedor, el exportador, tenga dificultades para encontrar financiación para producir, para fabricar las mercancías que le quiere comprar el importador, que le compra el importador, ¿no? Puede que justamente el exportador necesite fabricar, necesite comprar la materia prima, no tiene en stock las mercancías. En lugar de recurrir a un banco que le financie esa producción, lo que hace es: voy a vender estas mercancías específicas porque me las está comprando un importador determinado, pues lo que voy a hacer es utilizar pagos anticipados para que produzca las mercancías. En otra situación puede ser que cuando tenga que fabricar o producir las mercancías, el exportador, quien vende, tenga que incluso comprar una maquinaria para esas mercancías específicas. También, pues, en lugar de acudir a una financiación a través de una entidad financiera, pues utilice un pago anticipado. Puede que haya una inestabilidad política o económica en el país en el que está el importador y entonces el exportador, o en las relaciones estas que se producen en las negociaciones del contrato internacional, se establece: mira, por esta situación es mejor que realicemos el momento en el contrato lo especifiquemos como un pago-cobro anticipado. O puede que el exportador, que haya trabajado pues muy bien con un importador determinado, pero que conoce por antecedentes que se demora en la recepción de los fondos, que en operaciones anteriores han habido estas situaciones, entonces dice: bueno, mira, para evitar estos problemas que hemos tenido en otras ocasiones, mejor en el contrato colocamos la cláusula de pago y cobro anticipado. Es muy común que en las transacciones internacionales
se establezca en el contrato que el pago y cobro se realiza en el momento de embarque de las mercancías. Esto es práctico para el exportador porque si hay algún momento, un riesgo alto de impago e incluso de cancelación de la operación, pues es mejor decir, bueno, pues las mercancías están en el puerto, al final la operación o el contrato se resolvió, pues me traigo otra vez a casa, a la empresa, las mercancías. No han tenido que transportarse, por ejemplo, vía el Océano Atlántico, ¿no? Puede que el importador no quiera asumir el riesgo de efectuar el pago hasta tanto no disponga de esa certeza de que la mercancía ya está embarcada. Entonces, en estas situaciones, pues el momento en el que se fija pago y cobro es el embarque. Es bastante poco común, pero por el volumen de las transacciones, me refiero al volumen y a los importes, cuando suelen ser pequeños, se pueden realizar los pagos al contado. En el propio contrato se especifica una fecha de pago y cobro contado. Pues esto es, si es contado, ocurre en el mismo momento de la entrega de la mercancía y desde luego el importador no quiere correr el riesgo de pagar sin asegurarse de la recepción. Entonces esos momentos coinciden. Hay situaciones en que es conveniente que el pago-cobro sea aplazado. ¿Cuándo puede ocurrir esto? Bueno, en situaciones en que el exportador y el importador trabajan desde hace mucho tiempo, el exportador, y en buenas condiciones, el exportador confía plenamente en el importador, y entonces por eso es que ponen un pago aplazado. El exportador también puede que por necesidades que tenga el propio importador o por situaciones de competencia, quiera llegar rápidamente con sus mercancías en un momento determinado antes de la competencia en ese país extranjero, y entonces ese interés hace que ofrezca una financiación. También en otras situaciones pueda que el importador pues no tiene las posibilidades financieras, la liquidez necesaria como para pagar cuando ha recibido las mercancías. Él necesita primero venderlas y una vez que las vende es cuando puede pagarle al exportador. Este es un caso también de situación en la que corresponde en el contrato especificar que el pago y cobro va a ser aplazado. También en los momentos pueden establecerse como reposición de fondos. Esto significa, en términos jurídicos, significa que el exportador, cuando envía la mercancía, no emite ningún documento negociable, no emite ninguna obligación jurídica que garantice el pago. Deja el exportador a decisión del importador que se inicie el pago en la operación que está establecida en el contrato, el objeto del contrato, en una fecha pactada que, repito, fija el propio importador. Lo que acabamos de ver son formas vinculadas a tiempos, a momentos en las que se realizan los pagos y cobros. Para estas distintas formas y con distintos procesos, procedimientos documentales o gestiones documentales distintas, se especifican o existen distintos instrumentos que se llaman medios de pago y cobro. Sin movimiento de fondos. Lo normal es que no existan movimientos de fondos en el sentido de que no viene una persona con un maletín y con el dinero que representa esta operación internacional al exportador a pagarle en efectivo. Pues no, generalmente todas estas operaciones, como es normal, se realizan a través de instituciones bancarias. Pues estas operaciones y movimientos de fondos físicos pueden ser pagos y cobros simples o pagos y cobros documentarios. ¿Y cómo se llaman esos medios en estas dos grandes categorías? Y además ordenadas desde
menor a mayor seguridad y, por supuesto, de menor a mayor coste, las siguientes. Cheque personal, luego en mayor seguridad que el anterior cheque bancario, luego una orden de pago simple o transferencia, remesa simple y dentro de los documentarios, orden de pago documentaria, remesa documentaria y el crédito documentario, carta de crédito, que se llama BPO, Bank Payment Obligation, que en realidad toda la parte de la gestión documental la realizan los bancos. Cada uno de estos medios tiene distintas especificidades. Vamos a ver en esta sesión rápidamente uno de ellos, por ejemplo, la orden de pago simple en sus distintas etapas, para que tengamos una idea de cómo funciona un medio de pago, este tipo de instrumentos, y así en siguientes sesiones podremos utilizar como objetivos otros tipos de medios de pago y cobro. Veamos la orden de pago simple. Se realiza en 6 fases. Imaginemos que la primera fase es cuando ya está definido el contrato internacional. Después de negociaciones, después de haber llegado a un acuerdo, pues el contrato está firmado. Eso es lo primero que se debe hacer en una operación internacional, ¿no? En una transacción internacional. Pues entonces, en este tipo de medio, en la orden de pago simple, el exportador envía la mercancía y también la documentación al importador. Cuando el importador recibe la mercancía y recibe la documentación, le ordena al banco de su país, al banco con el que tiene una cuenta, por ejemplo, corriente, le ordena que pague al exportador. Entonces el banco inmediatamente hace el registro en la cuenta corriente correspondiente del importador. Ese banco lo que hace es gestionar el pago hacia el banco del país en donde está el exportador, se llama banco pagador, y el banco pagador envía o acredita en la cuenta del exportador el pago. Fijaros qué importante, en este tipo de medio, orden de pago simple, el exportador está enviando mercancía y documentación. Quiere decir que en este instrumento el exportador está asumiendo todos los riesgos. El banco pagador va a pagar al exportador tras recibir todas las instrucciones que hizo el banco importador. Pero imaginemos que aunque el importador emita la orden o le indique a su banco que pague, en esas etapas 5 y 6 en la que el banco del importador y el pagador están actuando, puede que haya un documento determinado que necesite un requisito que aún no está conforme. No vamos a imaginar una situación extrema de que el banco pagador está en bancarrota, por ejemplo. No, podemos imaginar que alguno de esos documentos pues necesita una firma, necesita un sello administrativo específico y retrasa el pago o incluso se revierten las operaciones. El importador ya tiene en su disposición las mercancías y tiene la documentación, el exportador ya perdió el dominio de las mercancías. Entonces podéis imaginar que este medio de pago, pues sí, existe, se utiliza en aquellas operaciones que no representan un volumen muy alto, ¿no? El riesgo es alto, pero si las operaciones o la cantidad de dinero no es muy significativo, pues por lo que justifica, ¿no?, pagar un medio de pago más barato, ¿no? Tiene seguridad, pero, entre comillas, pues se constituye también este tipo de instrumento. Pues con esta última expresión o ejemplo de medio de pago y cobro, hemos terminado nuestra sesión de hoy. Os invito a sesiones siguientes. Muchísimas gracias, como siempre, por vuestra atención.